reserva de Urdaibai se encuentra en el territorio de Vizcaya, en la denominada comarca de Busturialdea. Las 22.500 hectáreas que la forman se extienden desde las estribaciones del monte Oiz hasta la costa y desde el cabo Machichaco hasta el Anchove, incluyendo la isla de Ízaro. El eje principal del valle es la ría de Guernica, que forma un estuario de unos 12 kilómetros de longitud. Se trata de un entorno que posee un gran interés científico y didáctico debido a los diferentes ecosistemas que en él podemos observar. Desde un punto de vista ecológico, la reserva de Urdaibai está relativamente bien conservada, sobre todo si la comparamos con el desarrollo industrial y urbanístico de otras áreas del País Vasco litoral. Si analizamos el paisaje de la comarca, vemos, sin embargo, las profundas alteraciones que en él se han producido en los últimos tiempos. Sus zonas húmedas muestran manifestaciones de la actividad humana, que han modificado de forma sustancial el paisaje y la estructura natural del área. A principios de siglo, se construyó un canal desde Murueta hasta Guernica que alteró la dinámica del estuario y que, sin duda, fue el primer gran atentado contra los valores ecológicos de este estuario. En los años 70, la Diputación de Vizcaya elaboró el Plan Especial de Aprovechamiento de la Ría. Este plan preveía una transformación radical del medio natural con la construcción de zonas residenciales, complejos deportivos y centros comerciales. Las marismas hubieran desaparecido bajo un entramado de rellenos, espigones y grandes superficies de hormigón. Los primeros pasos para la consecución de este plan se produjeron unos años más tarde con la desecación de una parte de la marisma de Busturia. Afortunadamente, muchos habitantes de la comarca tomaron conciencia del grave deterioro paisajístico y ecológico que la consecución del plan suponía. Así se formó la comisión Zain dezagun Busturialdea. A principios de los 80, un nuevo colectivo tomó el relevo en la lucha ecologista, el Taller de Ecología de Guernica. Durante todos estos años, el Taller de Ecología ha ejercido una labor de denuncia y vigilancia constante para evitar el deterioro del patrimonio natural e histórico de Urdaibai, compareciendo incluso ante el Parlamento Vasco. El Taller de Ecología de Guernica surgió en 1981 ante la necesidad de responder a una situación en la zona de creciente deterioro, tal que como se puede apreciar, y con el objetivo de conseguir la protección de uno de los espacios naturales más interesantes y hasta ahora mejor conservados de toda Euskal Herria. Las acciones que hemos venido realizando durante todos estos años han estado en primer lugar destinadas a conseguir por nuestra parte un conocimiento profundo de los citados valores de la comarca, por otro lado a divulgar entre la población la importancia de la misma, por otro lado también la de exigir a los poderes públicos que realicen una protección efectiva a través de medidas legales de esta comarca y finalmente para impedir que se sigan produciendo atentados que pueden tener consecuencias irreversibles en la conservación de la zona. Pensamos que a lo largo de todos estos años y a pesar de muchas incomprensiones, no solo por parte de los poderes públicos, sino incluso en algunos casos por parte de sectores de la población, hemos conseguido crear una dinámica tanto en la población como en general en las instituciones que ha llevado finalmente a pasos importantes encaminados a la protección efectiva de la zona. Una etapa importante en la conservación de Urdaibai fue, previo informe del Gobierno vasco, la declaración en 1984 de Reserva de la Biosfera dentro del programa Hombre y Biosfera de la UNESCO. De este modo, Urdaibai pasó a ser la 9ª reserva de la biosfera de España,
junto a espacios naturales tan importantes como los parques nacionales de Ordesa y Doñana, entre otros. Por fin, el 6 de julio de 1989, el Parlamento Vasco aprobó la Ley de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, un gran paso adelante hasta llegar a su conservación efectiva. Esta ley establece como áreas de especial protección el estuario, la costa, los encinares y los yacimientos arqueológicos. La conservación del resto de la reserva dependerá de la puesta en marcha del plan de uso y gestión que establece la ley. Este plan deberá tener como objetivo principal armonizar el desarrollo de la comarca con la conservación del patrimonio y los recursos naturales. En este recorrido por Urdaibai les mostramos algunos aspectos de la riqueza natural de la recién declarada reserva, sin olvidar la problemática que conlleva una gestión y conservación adecuada. Entre las diversas formaciones vegetales que encontramos en Urdaibai, la campiña es una de las de mayor extensión. Es un medio artificial, resultado de la antigua transformación del primitivo bosque caducifolio por las actividades agrícolas y ganaderas que se han desarrollado durante cientos de años en torno al caserío. La campiña está formada por praderas de siega y pequeños cultivos, limitados por setos y retazos de bosque, lo que configura un paisaje muy heterogéneo con una gran variedad botánica. Esta diversidad en el paisaje y en la vegetación suministra gran cantidad y variedad de recursos alimenticios en forma de frutos, semillas e invertebrados. Asimismo, crea una multitud de lugares diferentes donde las distintas especies de animales pueden buscar el sustento diario, protegerse de los depredadores o formar familia. En la campiña coinciden las aves forestales como el pinzón con aquellas adaptadas a los espacios abiertos, como son los alcaudones. Laureles, espinos, robles y zarzales forman intrincados pasadizos forestales que limitan propiedades o jalonan los caminos. La importancia ecológica de estos setos es muy grande. En invierno tienen lugar importantes concentraciones de aves en la campiña. En su mayoría proceden del norte y centro de Europa e hibernan en esta franja costera, cuyo clima oceánico templado permite la actividad de los insectos que forman parte de su dieta. Este ecosistema, típico de toda la cornisa cantábrica, tiene un elevado interés para la conservación del paisaje y la cultura vasca. La integración armoniosa de las actividades tradicionales de uso del suelo en el paisaje ha sido, sin duda, uno de los factores principales que han motivado la creación de la Reserva de la Biosfera, donde todavía hoy subsisten costumbres y formas tradicionales de vida abocadas al olvido. Durante las últimas décadas asistimos a un proceso de desaparición de este tipo de paisaje. Hacia los años 50,
comienza el abandono del caserío para trabajar en el entonces pujante sector industrial. Las fincas abandonadas son reforestadas con una conífera norteamericana de rápido crecimiento y fácil cuidado, el pino insignis, que en Urdaibai ocupa más de la mitad de su territorio. La incorporación de España a la Comunidad Económica Europea acarrea nuevos y graves problemas para el caserío vasco, lo que sin duda va a traducirse en una importante disminución de la campiña, con graves consecuencias paisajísticas, ecológicas y culturales. La adecuada gestión de este paisaje en mosaico denominado campiña es probablemente uno de los retos más complicados que deberá afrontar el plan de uso y gestión de la reserva. La reserva de Urdaibai está sometida a un clima de tipo atlántico, lo que propicia un paisaje forestal característico. Desde la costa hasta los 600 metros de altura, el bosque potencial es el de frondosas, con el roble pedunculado como árbol dominante. Este paisaje ha variado sustancialmente a lo largo de la historia, hasta el punto de que en la actualidad resulta difícil encontrar robledales y bosques de otras frondosas autóctonas que superen la hectárea de superficie. Ello presenta importantes problemas para la conservación de determinadas especies animales y vegetales que viven estrechamente vinculadas a estos ecosistemas forestales. Estos bosquetes que aún se conservan están en manos privadas. Únicamente su traspaso al patrimonio público podrá garantizar la supervivencia del bosque que fue antaño respetado y querido por el pueblo vasco. A pesar de la intensa explotación a que secularmente ha sido sometido, en las márgenes de la ría todavía se conserva un bosque autóctono especial, el encinar cantábrico. La encina es un árbol de hoja perenne, de aspecto coriáceo, especialmente adaptada al clima mediterráneo de veranos secos y calurosos. En Vizcaya ocupa enclaves costeros y laderas soleadas, siempre sobre suelos poco profundos donde el agua escasea y las especies atlánticas no pueden sobrevivir. El encinar de Urdaibai se extiende por la peña de Ogoño y los montes de Forua, Busturia, Ereño y Acharrea y es, con sus 1.300 hectáreas, uno de los más extensos de la península. Son manchas de bosque casi impenetrable que se caracterizan por su aspecto selvático y enmarañado debido a las intensas cortas a las que ha sido tradicionalmente sometido y a la abundancia de plantas trepadoras. Posee una gran variedad de especies arbóreas y arbustivas de carácter mediterráneo, entre las que destaca el madroño, cuyos frutos, con un cierto parecido con las fresas, maduran un año después de la floración, lo que motiva la presencia simultánea de flores y frutos en el mismo árbol. La densidad del arbolado convierte el encinar en una isla de bosque autóctono, donde se refugian gran cantidad de mamíferos salvajes que sobreviven en medio de la sobreexplotación a la que se someten las áreas adyacentes. La Ley de Ordenación y Protección de la Reserva de Urdaibai establece el encinar como un área de especial protección para garantizar así su conservación. Sin embargo, más de la mitad de su superficie está en manos privadas, lo cual dificulta los planes de gestión.
Únicamente la adquisición de estos terrenos por parte de los organismos públicos puede poner fin al deterioro que se produce día a día, evitando las talas abusivas, las pistas forestales innecesarias y alejando el peligro de los incendios, como los ocurridos en 1989, cuando el fuego arrasó gran parte del encinar y otros bosques de la reserva, produciendo importantes pérdidas ecológicas y económicas. Desafortunadamente, la ley no resuelve uno de los grandes problemas que afectan al encinar: la contradicción entre prohibir su corta a matarrasa y, simultáneamente, tolerar la destrucción del sustrato donde crece el arbolado es patente. Los encinares cantábricos crecen sobre suelos de roca caliza. Este es un material de origen sedimentario formado por la acción de antiguos organismos. Gracias a la consistencia de sus conchas, los moluscos son los fósiles que más fácilmente podemos observar. Una adecuada gestión de la cubierta vegetal de los sistemas calizos tiene un gran interés social, ya que en su interior existen grandes reservas acuíferas cuyos manantiales han sido tradicionalmente utilizados por los pueblos de la comarca. La erosión de la roca caliza crea cuevas que sirvieron de refugio al hombre primitivo. Si exploramos el interior del encinar, encontramos multitud de yacimientos prehistóricos de una gran belleza e interés. En Urdaibai, la riqueza de la ría favoreció la ocupación de estas grutas desde donde nuestros antepasados se acercaban a las marismas para pescar y recolectar mariscos. Cuando se realizaron las excavaciones de Santimamiñe, el yacimiento más importante de la reserva, los investigadores recogieron cerca de 19.000 conchas de ostra, lo cual nos da una idea de la importancia del marisqueo en aquellas épocas. Cuando encuentro las ostras, el material que tocaron los hombres en otro tiempo, cuando veo estas rocas que son como el mismo personaje de ese hombre antiguo que vivió aquí, toco la materialidad que le dio vida, que le dio ideas, porque desde aquí, desde las cavernas, tuvo contacto con la vegetación, tuvo contacto con las estrellas, con el sol, con la luna, con el universo, y fue fabricando una sensibilidad que ahora, al cabo de más de 14.000 años, el regreso, el contacto con ese hombre es de verdad, es con el mismo hombre. Como artista de vanguardia, busco en esta zona, rastreo entre las rocas,
entre las rocas con sus cavidades, con sus cavernas. Rastreo las raíces culturales de mi pueblo y las encuentro. Esta reserva histórica y ecológica debe cuidarse mucho por las autoridades de nuestro pueblo. Tiene una enorme importancia en todo el contexto europeo y no solo para nosotros. Además, Guernica, como centro cultural histórico que conmemora todas sus tradiciones sociales, que conmemora un deseo de paz al mundo lanzado desde el bombardeo de Guernica, tendría un entorno impresionante en esta naturaleza, en esta ecología, en esta huella del paso de la humanidad durante miles de años.